presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que sigan nuestro programa En Tres Puntos. Hoy, jueves económico, donde vamos a compartir temas que realmente ya están preocupantes porque la situación que se está dando en Medio Oriente sigue mucho más complicada que en semanas anteriores. 60 días de incertidumbre, situaciones, y se complica más. Falta de combustible en los países, situaciones de inquietudes por las alzas de los precios, pero todo eso está ocurriendo y se profundiza la crisis. Hoy lo vamos a tratar, como siempre, con todos ustedes, porque continuamos nosotros tratando temas con el doctor Hugo Giuliani Curi, que está aquí con nosotros para seguir tratando otros temas interesantes económicos, y siempre con esta experiencia que tiene el doctor Luis Manuel Piantini, que también acompaña en todos estos temas, y Javier López, también dando esta pincelada de conocimiento. Buenas noches a todos. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches, don Hugo. Bienvenido a su programa En Tres Puntos Económicos. Bueno, buenas noches, Flavio. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Hugo. Antes que nada, y buenas noches, pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga. Quiero dar el pésame a la familia Rizek, de don Salomón Rizek, un hombre de una integridad y una visión empresarial de primera. Realmente el pueblo dominicano ha perdido con don Salomón y don Héctor, que falleció hace un mes. Sí. Dos empresarios dinámicos de la producción agrícola nacional, que tanto nos falta, la producción agrícola. Dinamizar. Vi una familia honorable de primera magnitud. Entonces, mi pésame a todos sus hijos, nietos, que yo le estimé mucho a don Salomón. Bueno, Hugo, sigue el panorama del asunto en el Medio Oriente, pero también se quiere armar una en San Juan de la Maguana. Y que yo te digo, Hugo, antes de entrar a los aspectos internacionales que nos van a llevar más tiempo, esta situación con la minería dominicana, donde nosotros tenemos un potencial tan enorme. Primero, la falta de una ley minera desde hace muchos años. Entonces se hacen contratos que uno al final no sabe lo que hay o lo que no hay. Ahí hay una denuncia de Andrés Daguajer Hijo, de que al gobierno le deben como 1.300 millones de dólares la Barrigol por modificaciones en una serie de tablas que había, y el gobierno se ha callado la boca, todo el mundo se ha callado la boca, porque eso es así en este país, ¿me entiendes? Entonces tú ves ahora el asunto ahí de San Juan de la Maguana, cuando esta nueva mina no es de superficie, no, sino es de subterráneo, ¿no? Que es diferente. Es de profundidad. Es diferente porque cuando es como la Falcon Bridge o como es como la Rosario Free Source, que fue la que hizo el desastre ahí, estando en manos del gobierno. La Alcoa Mine Exploration. Y bueno, y la Alcoa allá en Pedernales. Y ahí está la tierra rara, que yo no sé lo que el gobierno va a hacer, porque eso es también explotación de superficie. Mientras que esta, que es de subterráneo, mire el lío que le ha armado. ¿Tú entiendes? Cuando aquí se supone que la contaminación es mínima, si la hay. Ni presa de cola lleva. Bueno, pues ya tú sabes. Entonces ahí hay una serie de elementos que han cogido ahora, como no hay comunismo, ahora tienen que coger a muchos ignorantes. Exacto. Y ponerlo entonces a hablar disparate, ¿tú entiendes? Y además algunos chantajistas que posiblemente estén detrás de eso para que la empresa le dé recursos, ¿tú entiendes? Entonces, estamos hablando, ahí yo vi unas declaraciones ahí del senador de San Juan, ¿no? ¿Verdad? Que habló de un plan diferente
porque esto lo que traen son 460 millones, no son 460 millones, son 4.600 millones, pues estamos hablando de 1 millón de onzas que están probadas, de onzas, que sabe Dios cuántas más que hay ahí, 1 millón de onzas a 4.600, como está ahora el precio, son 4.600 millones de dólares solamente en la onza. O sea que no estamos hablando de 460, ¿no? Y cuando tú lo multiplicas eso por 60, bueno, 4.000 son muchos cuartos. son 240.000 millones de pesos que circularían. Digo, se sabe que no va a circular. Y una de las cosas que yo le he hecho en cara al gobierno es que se coge el dinero de un recurso no renovable para echarlo al mar en No gasto hacer un corriente y en subsidio, en vez de crear riqueza, como existen fondos especiales en Chile y en Perú y en esos países. Entonces, Hugo, yo creo tú que como economista y trabajaste en algo en la Corporación Industrial de Fomento. y a veces tuve que participar en algunas de las negociaciones de esas grandes empresas. Caso, por ejemplo, Falcon Bridge, el mismo caso, no de Barrick Gold, Sino de la De Rosario. Rosario. Sí, No, pero de tenía la del otro frente, nombre el frente, la que antes. queda frente. Barrick Gold compró Pero la compró, tenía la Rosario Resorts, Rosario Dominicana, y después, bueno, vino sí, que tenía Sí. otro nombre, que entonces Rosario la compró. Placerdón, ¿será? Placerdón, la que queda al frente. Placerdón Dominicana. La que queda al Sí. frente. Sí. Exacto. Entonces, Frente a la... al final de toda esta historia, a mí la minería no me gusta mucho. Porque lo que yo he visto aquí y en otras partes del mundo es que ha dejado miseria en lugar de riqueza. En el caso dominicano, las riquezas naturales, las que están en el subsuelo, pertenecen al Estado dominicano. Viendo esta situación de Romero, que es Gold Quest, Luego, que se Gold West. llama, yo he pensado que lo más prudente es que República Dominicana se aboque hacia una nueva legislación. Que no existe. No, pero además modernizar lo que tenemos. Por ejemplo, una parte importantísima de una nueva legislación es crear un fondo específico para que ese dinero sea invertido en la provincia donde se explotan esos recursos. Esa es precisamente una de las grandes fallas que nosotros tenemos, porque la gente ve lo que ha pasado, donde estas minas de oro están, y entonces dice, ¿y qué? Exacto. ¿Qué recibimos nosotros? Y la misma gente de por ahí protesta. El 5% que del fondo que hizo... Yo creo que la minería es buena si se aplica y se negocia bien. Lo que yo entiendo es que la negociación no se hace bien, porque hay muchas leyes que soportan. Lo que pasa es que los negociadores muchas veces no cubren lo que sería la necesidad de a favor del Estado, a favor del pueblo y a favor de la provincia. No se hace una negociación responsable. Aún teniendo todos los conocimientos y aún teniendo las leyes en sus manos, se desligan de eso y precisamente por eso dejan a esas poblaciones donde hay minería empobrecidas, porque no la defienden. Negocian, esos grandes negociadores salen con grandes beneficios, sin embargo, la población y el propio país queda desnudo. Pero Flavio, ahora mismo estamos viendo que la empresa, la Barrick Gold, está haciendo más que el mismo gobierno ha hecho. Sí. Oye, y el gobierno, ¿tú sabes cuánto recibió el año pasado? 46 mil millones de pesos. Y ve a ver lo que ha invertido de esos 46 mil millones de pesos.
Ve a ver, tú sabes la inversión que se hizo en el trimestre el Estado recibió 425 mil millones en el primer trimestre. Hasta ahora. Bueno, el primer trimestre, sí. Ahora. Cuatrimestre, un poco más, ¿no? ¿Verdad? Claro, sí. Bueno, 425. ¿Y tú sabes cuánto le dieron a la construcción pública? 14 mil, el 3% de los ingresos, y con eso se levanta un país. Pero eso es lo que estamos diciendo. Los negociadores. Pero no es los negociadores, es el Estado ejecutando su presupuesto. Porque no responde a eso. Ahí viene el otro problema, desde ya visto, no desde lo que es la provincia donde se extraen los recursos. Visto desde el punto de vista nacional, también hay otro problema, y es que esos ingresos se convierten en un gasto improductivo, como tú dijiste, tirándolo al mar, a un hoyo profundo, que no tiene fin. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que en esa nueva legislación exista lo que se llama que esos ingresos vayan a un fondo específico, un fondo nacional, para ser invertidos. Una de las debilidades, y eso lo mencionó Andy Dauager el otro día en una entrevista que le hicieron, fue que cuando el país decidió ir hacia la búsqueda de endeudarse en el mercado de capitales en lugar de cómo se hacía antes, los bonos, que eran con los fondos monetarios. Cuando Banco decidió Mundial. Ir a los bonos. Y cuando decidió ir a los bonos, entonces, si bien en el gobierno de Hipólito hubo atadura a que se invirtiera, posteriormente eso no se ha hecho. No se aplica. Entonces, esos recursos no sabemos ni siquiera ¿a dónde fueron en qué a parar? fueron aplicados. Así es. Vamos a irnos, con su permiso, don Hugo, a nuestra primera pausa comercial para continuar con el desarrollo de este tema. Vamos arriba y regresamos. Buen tema. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones, de las discusiones, de los temas económicos que están ahora mismo bien candentes. Pero para eso vamos a refrescar. Vamos a refrescar con un sabroso fruit punch de Rica, que es de la familia Rica, un producto con una calidad invariable, con un sabor inigualable, que siempre es preferido por todos los consumidores, porque Rica es salud y garantía de la calidad. Rica. Bien, don Hugo, estábamos, antes de la pausa, usted desarrollando, y me gustaría que continuara con el tema. Ese caso de los fondos nacionales, los países árabes lo han hecho muy bien, y por eso tienen dos de los fondos de inversiones más grandes del mundo, el de Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos, y el de Qatar, porque parte de los ingresos va directamente a ese fondo de inversiones. Y ese fondo de inversiones tiene grandes limitaciones para invertir. Tiene que ser en empresas, por ejemplo, Volkswagen, Mercedes-Benz, la empresa inglesa, francesa que hace los aviones Airbus, etcétera, sí, etcétera. Y eso es un ahorro que les remunera para el futuro a sus ciudadanos cuando ya no tengan petróleo. En el caso dominicano, nosotros tenemos... No hay nada. No, tenemos un esquema, el tradicional fiscal, y tenemos, yo creo, que pasar a lo que sería una regalía variable, es decir, que vaya cambiando. Por ejemplo, una regalía sobre las ventas brutas. O sobre la ganancia. Pero para saber bien eso, entonces tenemos que tener muy claro a cómo se vende ese oro y por lo tanto estar auditando continuamente a esa empresa.
Lógico, eso sería ya un cambio diferente a como lo hacemos ahora mismo. Creo que es Chile que aplica un 1% ad valorem a los grandes productores de cobre. Y entonces, así Chile finalmente, en aquellos años que sufrió mucho con el cobre, ha podido sacar bastante dinero en ese punto. Pero Hay bueno, otro problema, ¿no verdad? Que no podemos en un programa como este ir sobre los diversos puntos, pero ya sería o tendría que ser una ley minera, moderna, actualizada, que realmente beneficie tanto al origen de ese recurso natural como a toda la nación. La nación, así es. Javier, Pero tu hay pregunta. algo que es importante señalar. La experiencia que ha tenido la República Dominicana con las empresas mineras, independientemente de cómo se llamen ni del origen que tengan, ha sido catastrófica. El pasivo ambiental, aún violando las leyes de una ley desactualizada que tenemos de minería, sin embargo, esa ley, que no existe ley. hay una ley de minería porque Pero había por Dios, una dirección desde que la cada época. contrato es una ley. Bueno, Y la ley del Falconbridge es un contrato y la de la otra es un contrato, Bueno. porque no hay ley, hermano. Bueno, yo entiendo que hay una ley de minería, bueno. pero si no hay ley... Entiéndase usted. No, me subo en tu carro, que no hay ley, pero el pasivo ambiental que han dejado las empresas... Pero es que no que lo han venido- dejado la empresa. O sea, El responsable es el Estado, porque que no- son unos irresponsables. Tú no Luis sabes Manuel, eso. no es verdad. Ah, ok. Hay una ley de minería en la República Dominicana y está te la bien. voy a buscar el número. ¿Cuál es la ley de minería que hay? Está ¿Cuál bien. es el número? Ok. Es lo primero. Lo segundo, la irresponsabilidad de los funcionarios que han dejado que se acumule ese pasivo ambiental, que después no hay cuarto para... Eso es lo que estoy diciendo. Perdón, después no hay cuarto Ahí para sí, resolverlo. ahí que este Eso es problema. lo que estoy diciendo. Entonces, eso, y lo tercero, lo que pasa con el Estado, por ejemplo, en lo que pasó en República Dominicana con Balaguer, que obligó a la Falconbridge y a la DOL Dominicana a un 3% para que se invirtiera en las comunidades, en Cotuí, en Bonao y en La Vega. Pero Cotuí ha dado resultados. Cotuí, el pueblo de Cotuí ha avanzado. Ha avanzado de acuerdo a lo que dice el propio senador, que es el presidente del Senado. Estoy hablando Dice de la que- época de Balaguer. No, me Ahora, refiero en cuanto a minería. No, por ahí ¿qué se se creó ha una hecho? universidad. Ahí fue, claro. ¿Qué se ha hecho con esos fondos que se generaban de los distritos mineros? Absolutamente nada, porque se lo dieron o al síndico, o al senador, o a los diputados. Y no hay infraestructuras, no hay Pero ningún... hermano, que la Rosario Dominicano terminó en manos del Estado, que fue el que creó el gran desastre que hay ahí. No fue ninguna empresa extranjera. Cuando ahí estaba la Rosario Resource, no había un problema de contaminación, como lo dejaron después, cuando se quedó en manos del Estado. Bueno, ahí está el gobernador que fue Hugo, que administraba la Rosario. ¿Me entiendes? Fue un error, don Hugo, haber estado adquirido la Rosario. Creo que sí. La Rosario era administrada en una forma independiente. No que yo administraba, no. No, sino, el Banco Central era el Banco dueño. Central era el dueño, Sí. era el dueño de las acciones. No, Y me por- excusa, gobernador, me y excusa. por lo tanto, el Hugo, gobernador sácame de ahí. Hugo, ahí voy. cierta influencia, es lógico, en las decisiones. Cuando de- tú estabas, pero después No. eso cayó en manos de una serie de gente que no de un héroe nacional y al final quebró una Barrera mina. fue En el único país que una presidente. mina de oro quiebra es en República Dominicana. Y quebró.
Pero a partir de ahí, que dejaron toda la contaminación que existe ahí. También. Eso fue un desastre. Mira, eso Bueno. del pasivo ambiental es un gran problema. Una de las cosas que hay que exigir en un contrato de estos mineros es que esa minera debe dejar eso mejor Que que como lo lo que lo encontró. encontró. Claro que sí. Claro. Entonces, todo esto en el fondo quiere decir que nosotros necesitamos sofisticar, sería la palabra, mejorar las concesiones mineras. Ahora bien, en este caso que estamos mencionando, es muy correcto que se haga ese estudio para saber si eso va a contaminar las aguas de la pero hay dos, provincia de dos- Moca. la Mucho Academia de menos. Ciencias y la Así Universidad es. Autónoma de Santo Domingo han hecho 2 estudios sobre el Romero, sobre la mina de Romero. Y sin embargo, las dos instituciones, la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, descartan el proyecto. No, por todavía no. contaminación. Ahí hubo una declaración de la Academia de Ciencias, porque fue uno Creo que de la sí. Academia de Ciencias que habló a nombre de la Academia de Ciencias, y la Academia de Ciencias habló después y dijo que ellos todavía no han hecho no han terminado. ningún tipo de información No, no. sobre el estudio. No, definitivamente no hay ningún ahora, estudio. tú tienes razón, o eso hay que esperarlo. Hay que ¿me entiendes? esperarlo. Hay Eso que esperarlo y traer consultores. Ahora, tú sabes el problema también, Hugo. La Falcon Bridge comenzó con una empresa canadiense. Esa era la empresa responsable. Pero la Falcon Bridge terminó siendo De Grecia. una empresa de que si yo quién. ¿Tú De entiendes? Grecia. Porque cuando estaba la canadiense, sí. ahí se arreglaban y se Sí. ponían pinos Sí. y se forestaban. ¿Tú entiendes? Se arborizaba. Y después Claro. llegó una que fue más fue como de su Una desarrollando, griega, ¿verdad? una Fue griega. desarrollando hasta que cayó en manos que Pero ese es un punto importante, que unas concesiones entiendes? de ese género Sí. no pueden ser traspasadas No, así. no. Que sin- pase en mano el Estado, entonces. Mira, ahí Pero está, tú la, tienes- está la caverna de la loma. No, Hay ahí tú caverna ahí tienes, todavía. en las Mercedes de Pedernales siguen los hoyos, Sí. es un parque nacional, donde están las tierras raras. La peguera por ahí también. La peguera, todas las lomas Eso de, es la de tierra Bonao. rara. Cuando venga el Estado y que a explotar la tierra rara, usted no puede explotar tierra rara, y eso es porque por superficial eso. Usted está dañando los recursos del país. Pero si ustedes cogen ejemplos buenos, por ejemplo, Noruega, ustedes saben. El en fondo de El fondo de Noruega. Noruega. Petróleo, pero Noruega hizo un fondo especializado, el Fondo Soberano, Sí. en que ese dinero se aplica. Se financia aquí en este país con fondos noruegos, tú sabes. Ese fue el Pension Global Fund, se llama. Entonces, tiene también en materia fiscal reglas muy específicas. Solo se gasta una fracción anual de eso. Hay buenos ejemplos. Canadá tiene también algunas cosas que podemos imitar. Y así, en forma sucesiva, tratar de modernizar ahora, antes de que venga este caso, para que la decisión que se tome sea una decisión buena. Yo a veces me pregunto, si nosotros tenemos capacidad, cuando yo veo el petróleo ahora, ¿cuánto está? Casi a... 126 No, por el 100. y 196. No, perdón, No, perdón, me el petróleo. equivoqué. Ciento. El oro. No, está en no. 4.600. Veo al 4.600, oro en 4.600. 4.600. Cayó Cuando uno se de 5.000. acuerda, las proyecciones que ellos hicieron inicialmente, ellos hablaban de $1,000. Así es. Ajá. Don Hugo, vamos a ir a la pausa comercial, nuestra segunda pausa, para continuar, porque el tema realmente está interesante. ¿sí? No, pero ya Vamos a hay, la pausa y regresamos. ya hay que entrar. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos. Don Hugo, Luis Manuel, ustedes que le han dado seguimiento en estas 2 últimas semanas a lo que ha sido la guerra del Medio Oriente. Se entendía que iba a haber un acuerdo de paz, se hicieron muchos aprestos para tratar de frenar el tema de Hormuz,
Sin embargo, la situación se ha empeorado. Tenemos ya, donde se ha profundizado más la crisis, el petróleo ha seguido en alza. Desde el 2022 no hemos tenido los precios que se están dando en el Brent, que subió hasta 122 dólares el barril y 96. Precios que realmente... 107 estaba hoy estaba en la 107. mañana. Entonces, Texas. quiere decir eso. Dólares. Sí, El Texas. No, el Texas. Texas, el que decimos nosotros. Es decir, que la crisis se ha profundizado. Esa situación está llevando a los países a alza de precios y está arrastrando al sumidero la economía global. ¿Cómo ven ustedes el manejo de la situación que se está dando en esta crisis? Mira, si tú me preguntas a mí, yo te diría que es una situación en que uno ha perdido ya, es difícil ver, y eso le decía a Javier antes del programa, determinar qué es lo que está pasando, porque Estados Unidos ha postergado en cierto sentido varias veces ya lo que serían los ataques aéreos. Por el otro lado, Estados Unidos entonces tiene un bloqueo en que ni entran ni salen. Un país como Irán, eso le afecta económicamente en una forma, yo te diría, muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que los iraníes también han estado acostumbrados a eso durante años, es decir, a vivir con lo que tienen internamente y no con las cosas que tenemos o los lujos que tenemos en Occidente. Entonces ellos son capaces de durar. La mente de los norteamericanos, creo, la estrategia del presidente Trump es ganar tiempo para que económicamente Irán se vaya deteriorando. Entonces yo no sé si eso es posible. Pero hay un elemento técnico, Hugo, que está jugando aquí, que es el deterioro de los pozos de petróleo. De Irán. Porque, según los expertos, ya están llegando a un nivel que el agua de sal puede ser que lo esté ya penetrando y eso lo deteriora y lo para. O sea, ahora no se está vendiendo nada de petróleo. Correcto. Ahora se está acumulando el petróleo. Llega un momento en que ya no pueden más con el petróleo, ¿no? Y entonces paran la máquina y ahí se daña la máquina, entra el mar y no pueden después. A eso es que están jugando, para dañarle el sistema de petróleo, de producción y refinamiento y todo eso de los iraníes. Bueno, precisamente... Pero nos están dañando al mundo también, claro, tú sabes. Claro. Precisamente por eso yo decía que es difícil uno determinar qué es lo que está pasando. Claro, los servicios de inteligencia de esos países, Estados Unidos, Israel, el mismo Irán, sí saben, pero son cosas que nosotros desconocemos. Y sería aventurado de mi parte poder hacer un pronóstico de la situación actual. Pero pasó algo hoy. ¿Cuál es la última vez? Putin entra a escena como intermediario de Irán y tienen una llamada con Trump donde Trump dice que fue muy buena la conversación, donde Putin parece que le expresa de que él se va a hacer el control del uranio de Irán el enriquecimiento para degradarlo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Esa es una solución. ¿Tú crees que se va a hacer verdad eso? Bueno, yo creo que es una buena sugerencia, porque precisamente... El alter ego de Trump. No, ese es el punto clave, en que lo que quiere tanto Israel como Estados Unidos es que Irán no construya una bomba nuclear. Sí. Por lo tanto, si
ellos han logrado enriquecer el uranio hasta cierto grado y Putin dice, bueno, ustedes, yo se lo guardo aquí. Esa es una solución. Pero el Y, ratón hombre, cuidando el queso. Pero los iraníes eso es lo que quieren. No, No. quieren su guerra, su bomba atómica. ellos quieren una Entonces, bomba Entonces, ellos dijeron que quieren su bomba atómica. Entonces Putin duraron hora y media hablando, pero hay otro punto. El negocio que se ha visualizado ahora es el estrecho de Hormuz, que deja dinero. Ahora el dinero va a ser comercial. Todo el que pase por el estrecho va a tener que pagar una cuota como si fuera el canal de Panamá. Sí, pero los iraníes nada más lo quieren para ellos, no, ya lo quieren dar para Oman. Bueno, pero es que ya Estados Unidos decide ahora. Bueno, Porque el tranque que Pero el el tranque canal que de hay, Suez también se cobra. pero ahí no se cobraba. Pero el canal de Cruz se hizo. Se pero hizo. este no Es se hizo, natural, esto es natural. Esto es natural. sí, Natural. esto es natural. O sea, son situaciones en donde, y eso es quizás el mensaje para dejarlo a los televidentes que nos escuchan de estas cosas que son bastante complicadas, es comprender la geopolítica. La geopolítica es que el mundo, el ordenamiento mundial está cambiando. Ya cambió. Entonces, sí, ya está en proceso, el cambio ya se inició. El Entonces, bus- hay muchas cosas que sí ya pueden verse, donde Estados Unidos dice, yo soy en las Américas. el que América para los manda, americanos. América para los americanos. Y ustedes verán. Pero también algo quiere que- Oriente para los americanos y Asia para los americanos. Dios mío. No, lo que pasa es en ese punto es Sí, aparentemente que Estados Unidos no quiere que Irán caiga totalmente en el petróleo iraní, en las manos de China. Pero si yo me voy todavía a un lado más simple, fíjense que Europa como que la han sacado del medio. Ellos han salido. Ellos se salieron. Bueno, pero ustedes verán que quizás dentro de cierto tiempo Rusia se va a acercar a Europa. Al final de la historia, los rusos son europeos. Claro. Sí, es claro que sí. Euroasia. Sí, de Europa del Este. Euroasia. De Europa del Este. Correcto. Ahora, ellos va a pasar lo siguiente. El tema es que Estados Unidos ahora mismo está recibiendo una economía en la guerra terrible. Lo que ellos gastaban de 4 millones en un misil, que los iraníes con ciento y pico de... $50,000. Con $50,000 un dron. 20,000. Tenían de ventaja en la guerra porque económicamente se lo estaba yendo el presupuesto en misiles. Y eso economía la está mellando, el presupuesto de guerra. De acuerdo a las informaciones que yo leí, la guerra en 60 días va por 25 mil 25 millones de dólares. De dólares. Pero lo Y que- eso Para Estados le Unidos. estaba sintiendo en Estados Unidos en el presupuesto. Incluso hoy la gasolina está históricamente más cara Sin embargo, en toda su historia. creció 2%. Pero lo que yo quiero al final de la historia decir es que la geopolítica es la que va dominando estas decisiones. Hay planes atrás de más largo alcance que tampoco nosotros conocemos. Por suerte, Estados Unidos hace unos meses publicó lo que es su estrategia para los próximos años. Y ustedes pueden estar seguros que ahí no está todo. ¿eh? Ahí No. ahí no está todo. Entonces, al menos tenemos conocimiento de eso. Y yo creo que esos cambios son los que nosotros debemos tomar en cuenta. Yo me atreví hace unos días a escribir un artículo que fue Tú me lo mandaste. esto salió en ese gran periódico que se llama El Listín Listín Diario. No sean como la Odisea. No. Entonces, es un tema ese delicado, muy, muy delicado y también sensible. Porque
en el fondo, yo lo que estoy diciendo ahí es que nuestros países, como decían en los tiempos atrás, periféricos, y en este caso ahora pequeños y todavía subdesarrollados, debemos tener muy en cuenta cómo desarrollamos nuestra política exterior. Claro. Mucho más nosotros que estamos en el Gran Caribe, en el medio de ese Caribe, tan cerca de los Estados Unidos. En el Así mismo es. trayecto del sol. El mío trayecto del sol. Vamos a unirnos Como Pedro mismo. a la pausa comercial y regresamos con más de este programa. Vamos arriba. Bien, ya en los minutos finales del programa, llevando estos temas interesantes, porque realmente la economía global está sentida y ese sí empieza a sentirse. Los precios aumentan, los fletes, las materias primas, los fertilizantes y realmente cuando los combustibles aumentan también la energía se siente. Y eso es un punto que no es solamente Medio Oriente, es el mundo que ahora mismo está sufriendo esos efectos de la guerra. Ahí salió en el día de hoy Luis Baduel, Don Hugo, de Jeremy Powers, que ha sido resistente en cuanto a no aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos. Ha permanecido con la tasa de interés y me gustaría que habláramos de eso porque realmente afecta a muchas economías que quizás quieren que Estados Unidos maneje. Pero es que ahora, cuando menos después de aumentar la tasa de interés, cuando hay un problema serio de aumento del precio del petróleo que se refleja en la mayoría de los bienes, proceso de producción, en el área de los servicios. Entonces ellos lo que están viendo, ¿no?, cómo está reaccionando el mercado para tomar decisiones. O sea, la decisión de no mover la tasa es porque hay una expectativa en términos de que puede seguir aumentando el precio interno de la economía, de la inflación en los Estados Unidos. No se ha manifestado de algo muy importante. Al contrario, la economía norteamericana creció un 2% en el primer trimestre, con un empuje básico de las inversiones, de la inversión en inteligencia artificial, básicamente, ¿no? De los gastos del gobierno, que se cayeron el trimestre anterior cuando se cerró el gobierno americano por el lío que tuvo con el Congreso. Entonces, bueno, eso ha sido un empuje para los gastos del primer trimestre con relación al último trimestre. Y el consumo, que representa el 75% de la economía americana, creció 1.6%, que se ve que hay una debilidad en términos del consumo americano. Naturalmente, eso se ve que es el poder adquisitivo que se está reduciendo por el aumento en el precio de los combustibles, la inflación interna que está teniendo en los Estados Unidos, muy superior, se ha duplicado con relación a lo que se tenía en unos años anteriores. Entonces, pero la situación aquí vemos que el empuje que debe dar el gobierno dominicano con inversión pública para que crezca la economía, ¿no?, después de ese empuje que hizo el sector privado, que fue el del 4% del trimestre y el 5% del último mes. Eso ha sido el sector privado, porque la inversión pública ha permanecido silenciosa. Inclusive te dije que lo que salió del periódico es que de 425.000 millones que se recibió el gobierno, solamente 14.000 millones fueron para construcción. Es una barbaridad. Una barbaridad, un 3%. Es una barbaridad. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no entiendo, y eso de que están hablando, y que de duplicar, qué sé yo, que para el año 2036. Ajá. Sí, pero bueno. Eso es falta de experiencia. Quizás el gobierno no tiene buenos ejecutores
eso es básico. Yo me acuerdo en un periodo cuando estaba en el Banco Central que ya en el próximo semestre yo podía poner más dinero en la calle. Así lo hice, pero también dedicamos una parte de ese dinero, una gran porción para los escasos recursos que se tenían, a lo que era la construcción. Entonces seleccionamos obras que tuviesen un impacto en el producto fuerte, pero también teníamos un gran ejecutor, el ministro de Obras Públicas, Pedro Delgado Malagón. alias Pedritín. Sí. Entonces tremendo, en esos 6 meses le dimos dinero a Obras Públicas y Obras Públicas ejecutó y finalmente la economía dominicana creció en un proceso de ajuste que era una 3% cosa, creció. un 3% dentro de un proceso de En ajuste. 86. Pero eso fue ya cuando nos dimos cuenta, ¿no verdad?, que aún cuando se podía aumentar lo que los economistas llaman el M1 y el M2, eso no iba a afectar a la tasa de cambio porque teníamos otros controles en un proceso que también fue muy eficiente. Y el para 36% Hugo lo desmonetizar. tenía. Y entonces, Pero ya ahí lo quitábamos. Ay, Ahí lo quitamos. y entonces en un un momento, deseo que en un momento como este, ustedes que son los expertos en ese tema, porque lo han manejado y han controlado el país. Emisión monetaria, el lanzamiento de emisiones monetarias en un momento como este, ¿le hace efecto al dólar? No. Bueno, en aquel entonces, acuérdense que había una prohibición de muchas cosas, por ejemplo, de importación de automóviles. de vehículos. Entonces, nosotros teníamos el temor de que tan pronto quitáramos esa prohibición, iba a aumentar las importaciones, iba a aumentar, era un proceso ya en donde ese circulante iba a fluir en una forma más natural y que eso incidiera en la tasa de cambio. Pero en ese lado, el banco y en este caso quienes ejecutaban ese programa con el Fondo Monetario tenían un control bastante estricto para controlar lo que era la masa monetaria, porque a la vez desmonetizábamos ciertos recursos. Okay. Está recogiendo mi dinero. explicación está tenía un poco- 36% de recargo 36%, cambiario, ya. acuérdate. Sí, entonces eso nos permitía desmonetizar. Desmonetizar era que ese dinero no iba Al circulante. a circular en la currency. economía, sino que, vamos a decir en palabras simples, desaparecía, se quemaba. Se quemaba, correcto. Pero ¿cuál era el sentido de eso? Porque algunas veces lo critican, pero era que hubo un overshooting en términos de la tasa de cambio y eso le daba unos beneficios en exceso a un sector, mientras que el sector petróleo, que era corriente eléctrica, ahí podía haber un problema serio. Bueno, eso Entonces lo que se se llamó quitaba de ganancia. un sector para compensarlo en el otro, porque la población no tuviera que pagar. No tuviera que pagar. Pero cuando se recogió esa demonetización, ¿no era cuando se hablaban de los inorgánicos? No, todo lo al contrario. No se podía. Los eso fue- inorgánicos se ahí acabaron en mi gestión. Ahí se pararon los Es inorgánicos. para que ustedes me hablen de eso, Se porque fueron eso hasta sonó negativos. mucho. No. Cayeron en forma negativa. Ahí ahí se pararon los Ahí se inorgánicos. pararon. Porque se habló mucho de exactamente. Ese- Porque los Imprenta, inorgánicos ¿no? era el producto de la descomposición que Que había. había producto, claro. Es decir, el país venía por años y por años creando Sí, inorgánicos. El Banco Central. Y el fondo no lo permitía, No, la no, emisión de Había inorgánicos. había una serie de controles, de topes a diferentes variables, al crédito neto, a los activos,
etcétera, etcétera, al encaje. que nos permitía controlar en una forma... Eran maniobras que se hacían ahí Claro, para controlarla ahí. claro. Así terminamos nosotros el programa en la noche de hoy. Así que, don Hugo, como siempre, dándole las gracias aquí con nosotros su participación. Luis Manuel, Javier, gracias. Ustedes buenas noches. Buenas noches. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.